¿Hay voluntad actualmente en Europa de ello? No, pero soplan vientos de cambio. Buenas a todos. Hoy vamos a hablar de un tema que es de rabiosa actualidad, que es lo que está pasando en Alemania. Estamos viendo cómo la coalición de los verdes, Olaf Scholz, es decir, como el PSOE de allí, vamos a decir, y los liberales han aprobado una serie de medidas, están sacando unas leyes adelante para acabar con el problema de los asilos, de que tienen millones de gente a la que han denegado el asilo y ahí están. Y no se van a ningún sitio y cada año tienen más y bueno, pues ya sabéis en qué consiste la sustitución étnica que se promueve. Entonces, incluso sectores de la izquierda, vamos a decir, están empezando a plantearse que hay que tomar ciertas medidas. Entonces, a la gente que le van a denegar o que han denegado el asilo, pues van a coger y les van a expulsar del país. ¿Por qué? Porque si han denegado el asilo, no tiene ningún sentido que sigan en el país. Porque entonces, ¿qué diferencia hay entre que te lo den y no te lo den? A efectos prácticos se quedan igual. Por lo tanto, eso no puede ser. Así que por fin van a empezar a expulsar a la gente que pide el asilo engañando y al ser denegados, pues se quedan allí y van a coger y les van a expulsar, lo cual es normal y se está hablando ya de que va a haber, bueno, en un futuro, como 2 millones de expulsados, lo cual no va a ser suficiente. No va a ser suficiente con la población que tienen allí, que no es autóctona, pero es un paso. De hecho, ante estas medidas, Alternativa por Alemania y la CDU votaron en contra junto a la izquierda más radical que también votó en contra, aunque por motivos muy diferentes. Es obvio que este endurecimiento de la política migratoria no es suficiente, no sirve. Y más cuando vamos a ver ahora otra cosa que está pasando en Alemania, que desde luego tira por tierra todo esto. Y tengo aquí la noticia. Alemania, esto es más o menos a la vez, acelera la nacionalización de extranjeros y la expulsión de migrantes irregulares. Es decir, a la vez que va a expulsar a esa gente irregular, que ya veremos hasta qué punto, porque ya están haciendo resistencia a ciertos partidos y colectivos, pero a la vez va a facilitar el tema de la nacionalidad, lo cual es un suicidio. Porque el problema es que se ha dado nacionalidades a lo largo del tiempo que no se deberían de haber dado. Ya le va a haber como un conflicto entre, como una guerra civil, ¿no? Un conflicto civil, un conflicto entre alemanes, que en realidad no es tal, no es un conflicto entre alemanes, es un conflicto entre alemanes y gente de fuera. Lo que pasa es que como tienen la nacionalidad, pues ya todos son alemanes. ¿Son alemanes culturalmente? Es decir, ¿son alemanes de verdad? No. Y lo mismo pasa aquí en España. Exactamente lo mismo pasa aquí en España. Entonces hay unos señores aquí que se llama Alternativa por Alemania y otros grupos que están empezando a decir que, bueno, que esto no es suficiente y por eso van a seguir creciendo y terminarán posiblemente pasando por encima de la CDU. Es bastante posible, de hecho pactarán. Y entonces retirarán nacionalidades, endurecerán el poder adquirir la nacionalidad y empezarán, bueno, pues a favorecer que determinada gente se vaya yendo. Esto cuando funcione, porque creará mucho problema, pero esto cuando funcione servirá de ejemplo al resto de Europa de que se puede solucionar las cosas si se tiene voluntad de ello. Si se tiene voluntad de ello. La cuestión es, ¿hay voluntad actualmente en Europa de ello? No, pero soplan vientos de cambio. Y no solo por la derecha. También hay grupos que vienen de la izquierda. Y no digo que son de izquierda porque en cuanto te posicionas con esto te expulsan de ahí. O sea, ya eres un fascista para ellos, ya eres extrema derecha. Pero hay grupos ya en varios países que están surgiendo o incluso que se están reconvirtiendo, que empiezan a tener una línea bastante dura, o por lo menos más dura, de lo que nos tiene acostumbrada la izquierda
cookie, la izquierda posmoderna, la izquierda woke que tenemos aquí implantada y que es la hegemónica. El Partido Socialista de Finlandia tenía unas medidas sobre inmigración similares o no inferiores a las que pueda tener Vox aquí. En Eslovaquia, más de lo mismo. Mirad en Francia lo que está pasando incluso con el Partido Comunista de Francia. Empieza a haber cambio. Mirad la escisión en Alemania de Die Linke, que vale, es muy insuficiente lo que ellos van a hacer, pero ya es un paso. Ya lo que hay enfrente ya no va a ser esta izquierda de Mary Poppins vestida de rosa y haciendo de drag queen, ya va a haber algo más. Y es interesante, es bastante interesante. Porque el foco, yo llevo mucho tiempo diciéndolo, se va a centrar en la cuestión migratoria. Se va a centrar en el choque cultural. Ya está pasando en toda Europa. ¿Pensáis que en España no va a pasar? Por supuesto que va a pasar. Por supuesto que va a pasar. Y ahí vamos a estar nosotros, dando guerra a más no poder. Porque no se puede confrontar con esto sin ir contra los partidos, las organizaciones, los sindicatos que lo están sosteniendo todo. Por eso nosotros, el día 27 vamos a ir a la sede de la UGT. Porque ellos también son culpables. Porque se está depauperando la situación de vida de los trabajadores hasta límites insospechados. Y los sindicatos están mano sobre mano, peloteando y protegiendo al gobierno que tenemos, sin hacer ni una huelga general. Se van a Francia a hacerse la foto en las huelgas, los jefes de comisiones y de UGT, y cuando vienen aquí dicen, no, es que la huelga es un desgaste, no, es que la huelga es crear conflictividad. ¿Y para qué están los sindicatos? ¿Para qué surgieron los sindicatos? ¿Para estar de serviles del poder defendiendo que los derechos de los trabajadores españoles sean pisoteados y que se rebajen de forma continua mientras ellos están cobrando subvenciones? ¿No les da vergüenza? ¿No les da vergüenza? La izquierda se queja, no es que cada vez movilizamos a menos gente. Normal, porque la gente de a pie está harta de vosotros, porque no defendéis los intereses de los trabajadores, defendéis los intereses de las grandes empresas. Os habéis convertido en lo que jurasteis combatir. Sois lo más sistémico que hay. Y eso la gente se ha dado cuenta en Alemania, se ha dado cuenta en Francia, se ha dado cuenta en Italia, se han dado cuenta en los Países Bajos y se van dando cuenta en todos los países. Menos aquí. Porque aquí vamos con mucho atraso con todo este tema, con el tema de la inmigración también. Ayer en Horizonte había un señor manejando el tema de las estadísticas y dijo que había más de un 20% de población migrante en Cataluña. O sea, que él decía que en torno a 1 de cada 4 personas no era española. Pero es que eso, si añades el tema de las nacionalidades que se dan, los que nacen ahí, que no se integran y que no tienen ninguna intención de ser del país. Si sumas eso, no es 1 de cada 4. Es más. Y es un problema grave. Y se intenta ocultar. Mirad, el otro día hablaba con un chico en mi gimnasio, hablando de esto, del tema de inmigración. Que en mi gimnasio hay días que parece que el inmigrante soy yo, también os lo digo. Pero estaba hablando con este chico y me dijo, si es que, diciendo que iba a Horizonte, es que por mucho que quieran decir que este tema no se está, o sea, que se está sobredimensionando, etcétera, luego tú sales a la calle y lo ves, lo ves. Y más en este tipo de ciudades del sur de Madrid. O sea, claro que se ve. Creo, Gregory, que le mando todas las fuerzas del mundo en su pugna con Iglesias, que le han intentado tratar como un estropajo. Me parece repulsivo lo que le han hecho. Pero él dijo una cosa muy errónea, que es lo de, no, no, es que estamos sobredimensionando la cuestión de la inmigración. O sea, es que eso no está bien. No está bien porque estás dando información que no es real. No es real. Cuando se puso a hablar de los porcentajes, da risa. Decir que en Francia hay un 10,1, un 10,2% de inmigrantes
La nacionalidad es algo más que un papel. Y creo que cómo se están desarrollando las cosas en los países occidentales lo deja muy claro, es algo evidente. Yo, bueno, el otro día me lo pasé muy bien bueno, ayer, vosotros cuando lo veáis será el día antes, me lo pasé muy bien en Horizonte porque, bueno, había gente con perspectivas bastante diferentes. Incluso Sergio, que es el de la izquierda, ¿no? El de la izquierda más de ahora, dijo cosas muy interesantes, ¿no? Del tema de Marruecos, de soberanía. Pues es que yo creo que se enfoca mal, que eso es una lástima. Pero bueno, en un futuro, cuando cambien las cosas, espero que haya mucha gente también de ese entorno que termine de romper un poco con los complejos y las directrices, ¿no? Que se dan en esos espacios y se espabilen, ¿no? Y se sumen un poco a la gente que quiere solucionar los problemas que tenemos y dejar un poco la retórica de los 70. Yo creo que hay que pasar página con eso. Y os lo digo yo, que soy una persona que ha tenido que pasar página, ¿no? Y que ha sido costoso. Pero creo que no hay otra posibilidad, chicos, no hay otra posibilidad. Creo que hay que romper con esos esquemas fijos porque ya no se corresponden con la realidad y hay que empezar a asumir que la presión migratoria que vamos a tener en Europa, si no hacemos algo como Europa, porque por mucho que Alemania tome una medida o tome una medida Países Bajos, si siguen entrando por Italia y por España, el problema vamos a seguir teniéndolo. Entonces yo creo que Europa habrá un proceso de tiempo en el cual se empiezan a tomar medidas, determinados movimientos empiezan a ganar, pero creo que habría que ir cohesionando, no la Unión Europea, sino el concepto de Europa en sí, y dar una salida regional a esta crisis con medidas duras, con medidas muy duras. Y va a ser una situación muy difícil, pero es que nos jugamos la supervivencia, entonces yo creo que merece la pena. Y Europa debe defender sus fronteras. Europa debe defender sus fronteras y debemos hacerlo de forma colectiva. Y tenemos que defender que las culturas que pueblan Europa no desaparezcan. O sea, que no se inicie ese proceso, bueno, ya se ha iniciado, pero que no se agudice el proceso de descomposición total y que nos lleve pues, a ser otra cosa distinta. No como un proceso de evolución, porque Europa no es la misma en los 50 que ahora, pero sí mantiene una esencia, ¿no? Yo creo que esa esencia se va a morir si no la defendemos y si no encauzamos la situación con la inmigración masiva, con la islamización, con la defensa de nuestra cultura. Si no, si no nos enfocamos en saber dar salida a esos retos, nos van a pasar por encima. Nos van a pasar por encima y vamos a desaparecer como somos ahora mismo. Y es un proceso gradual que, bueno, nos intentan vender que es fantástico, pero no lo es. Y la realidad al final acaba imponiéndose. Y yo lo único que espero es que cuando la gente empiece a despertar de verdad, que yo empiezo a ver movimiento ya, cuando la gente empiece a despertar de verdad, puede que sea tarde. Entonces hay que hacerlo cuanto antes. Hay que hacerlo cuanto antes. Y yo soy optimista, yo creo que vamos a terminar ganando, ¿eh? Pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Y bueno, ahora la suerte que tengo es que con el tema de inmigración, como he sido de los primeros en confrontar, además como lo hago yo, no con la boca chica, me están llevando a sitios a hablar del tema, que eso es abrir un melón importante. Sale pronto, debería de haber salido ya, una entrevista en The Objective que está muy bien, en el cual hablo sobre todo de inmigración. Estuve a punto de ir a un debate, pero bueno, se han rajado. Así que bueno, ya sabéis que soy un poco el coco para los debates de ciertas cosas. Pero bueno, ayer pude ir a Horizonte y voy a intentar ir a más canales de YouTube con gente relevante para hablar de la cuestión y seguir empujando porque nos hace falta gente que abra los ojos. Necesitamos gente que se sume y que tenga unos mínimos claros. Y es en lo que estamos, es a lo que me dedico. Hay mucha gente que me ha criticado muchas veces con, no, es que solo te centras en este tema. No es verdad. Y aparte de que no es verdad, sí es un tema prioritario, pero no me centro solo en esto. No es verdad. Yo tengo un desarrollo de mi trabajo bastante amplio, pero sí que es verdad que le doy prioridad al tema migratorio. Eso sí que es verdad. Pero porque es un tema que es importante de verdad para nuestra patria. Y eso es más importante que los consejos de alguien que ni siquiera conozco.
y que no ha hecho nada tampoco. Cuando me pongo a mirar muchas veces los que me lo dicen no son nadie, no han hecho nada ni hacen nada. Entonces yo la gente que no hace nada, que se guarde sus consejos. A mí que me dé consejos la gente que se brea, que se faja por lo que cree. No gente que va de erudita de ponerte un comentario, no. Ponte a hacer cosas y cuando cundas con el ejemplo, entonces me das consejos y los cogeré con gran alegría. Pero no una persona que no hace nada. Lo siento, pero somos dos tipos de personas diferentes. Y bueno, chicos, no me quiero alargar muchísimo. Deciros que gracias a todos los que me apoyáis, incluso me habéis defendido del intento de la gente envidiosa, ¿no? Ha habido una alianza ahí entre progres y nazis rabiosos con que empieza a tener más visibilidad. Yo sigo trabajando, yo soy una persona que es conocida por su trabajo, que es reconocida por él y por eso me llevan a los sitios. Soy una persona que cuando va a cualquier sitio siempre hacen buenos números conmigo, porque soy una persona polémica, que va a la cara y que voy directo por las cosas y que me da igual las consecuencias. Soy un tío de principios. Y eso es lo que esta gente que se queja tanto y lloriquea tanto en internet no tiene. No tienen a gente como nosotros y por eso les va mal. Hay gente que dice, no, yo no entiendo cómo si nosotros llevamos diciendo, vosotros no decís lo mismo que nosotros, no hacéis las mismas cosas que nosotros y no sois nosotros. O sea, yo lo siento, pero hay una diferencia cualitativa pues, increíble. Y a mucha gente pues solo le queda rabiar. Yo voy a seguir para adelante. Este año saco libros además en editoriales buenas. Sacamos la revista teórica. Estamos que no paramos. Vienen las europeas. Empezamos ya a hacer cositas que empiezan a llamar la atención. Lo mismo damos la sorpresa. Y si la damos va a ser gracias a todos los que nos apoyáis. Porque muchas veces se da mucha prioridad al odio, ¿no? Y a la gente que te critica. Y no a la gente que te apoya de verdad. Y esa gente, que es la gente que me para por la calle, para saludarme, para hacerse una foto, la gente que me escribe y me dice, oye, me ha emocionado esto que has hecho, gracias por hacer esto, la gente que me acompaña todos los días, esa es la gente que vale y eso es en lo que hay que poner el valor. Y yo creo que por eso soy una persona que soy bastante feliz, porque yo pongo el punto en lo bueno y no en la envidia que tiene mucha gente. Porque nosotros estamos creciendo, yo estoy creciendo también, y va a ir a más, no va a ir a menos. No estamos en el ocaso precisamente, estamos en el momento de subir y, y estoy muy agradecido a todos los que lo habéis hecho posible. A todas esas personas, a las no anónimas y a las anónimas. Daros las gracias y deciros que vamos a pelear y yo en este caso lo digo en primera persona, voy a pelear y no vamos a dejar títere con cabeza. Así que muchas gracias a todos y como digo siempre, a seguir dando guerra.